¿Qué tal amigos? Hoy realizaremos dos pruebas estadísticas. La TD-Student de muestras relacionadas, que es una prueba paramétrica, y la WD-Wilcoxon, que es una prueba no paramétrica. Empezaremos entonces con la TD-Student de muestras relacionadas. Como podemos observar en este cuadro, la TD-Student de muestras relacionadas se utiliza en estudios longitudinales, donde se suelen aplicar dos medidas en un mismo grupo. Las variables de dicho estudio deben de ser numéricas y los datos deben de seguir la normalidad para poder aceptar la prueba TD-Student. En caso contrario de que los datos no sigan la normalidad, se aplicará un equivalente que es la WD-Wilcoxon con variables ordinales. Podemos ver un ejemplo que dice que un estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte evaluó el desarrollo de fuerza en tren inferior de los integrantes del equipo representativo de baloncesto de la UEMEX antes y después de la aplicación de un programa de 3 meses de pliometría. De esta manera se desea conocer si hubo cambios significativos en el salto vertical del grupo de 15 deportistas del equipo representativo varonil. Para esto vamos a plantear dos hipótesis. Por un lado tenemos la hipótesis nula, que dice que no existen diferencias significativas entre las medias de la prueba de salto vertical antes y después del programa. Y por otro lado tenemos la hipótesis alterna, que dice que existen diferencias significativas entre las medias de la prueba de salto vertical antes y después del programa de pliometría. Bien, ahora vamos a iniciar con nuestro proceso. Primero que nada es importante abrir el estadístico SPSS, que en esta ocasión es la que vamos a estar utilizando. Vamos a acomodar las variables, nos iremos a vista de variables. El nombre colocaremos ID, que es el número de participantes, ponemos el tiempo antes y después de la aplicación del programa. Nuestras variables van a ser de tipo numérico. En este caso, como las medidas no tienen ningún decimal, vamos a borrar los decimales. Las variables van a ser de tipo escala. Aquí está bien. Y entonces nos iremos a vista de datos. Aquí ya tenemos el nombre de cada una de las variables, donde ordenaremos conforme a nuestra base de datos de Excel. Aquí tenemos el número de participantes. Es importante que antes de utilizar el estadístico SPSS hayan creado una base de datos en un libro de Excel. Esto para facilitar la acomodación de las variables en el estadístico. Aquí vamos a darle pegar, seleccionamos y ahora vamos a pegar las variables. Vamos a hacer lo mismo con los tiempos antes y después. Aquí ya tenemos las medidas y vamos a dar copiar.
pegar. Hacemos lo mismo con el tiempo después, seleccionamos, copiamos y pegamos. Bien, ahora calcularemos la diferencia entre los resultados del tiempo después y los resultados del tiempo antes. Para esto nos iremos en transformar, daremos calcular variable y anotaremos diferencia. Entonces traspasamos después menos antes y damos a aceptar. Aquí ya tenemos la diferencia, que son los centímetros que se aumentaron en el salto vertical. En este caso aquí hubo un aumento de 2 centímetros del salto vertical entre el tiempo después y el tiempo antes. Vamos a la vista de variables y cambiamos a tipo escala nuestra variable. Regresamos de nuevo a vista de datos. Ahora nos iremos a analizar para sacar las medidas de tendencia central y de dispersión. Nos vamos a estadísticos descriptivos, frecuencias, damos restablecer y vamos a traspasar las variables antes, después y diferencia. Aquí seleccionamos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y las de dispersión, desviación estándar y error estándar de la media. En este caso no queremos que nos muestre la tabla de frecuencias y damos a aceptar. Aquí tenemos los estadísticos de cada variable, antes, después y diferencia. Lo siguiente que haremos es sacar la prueba de normalidad para ver si nuestros datos cumplen o no con dicha normalidad. Nos iremos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar y vamos a traspasar nuestras variables antes, después y diferencia. Nos iremos a gráficos y seleccionaremos gráficos de normalidad con pruebas. Continuar, aceptar y nos esperamos a que nos arrojen los datos. Aquí tenemos la prueba de normalidad. Como los datos son menor a 30, se acepta la prueba de Shapiro-Wilk. Aquí podemos ver la significancia, que es mayor a 0.05. Nuestra variable de diferencia nos dice que tiene una significancia de 2.203, por lo cual es mayor a 0.5 y los datos siguen la normalidad. Como los datos siguen la normalidad, continuaremos con la prueba de test de Student de muestras relacionadas. En caso contrario de que la significancia hubiera sido menor a 0.05, se acepta que los datos no siguen la normalidad y se utilizaría el equivalente a la prueba de test Student de muestras relacionadas, que es la prueba de W de Wilk-Colson. Pero como ese no es el caso, continuaremos con el análisis. Después de esto, compararemos las medias a través de la prueba de Student de muestras relacionadas. Nos vamos a analizar, comparar medios y seleccionamos prueba de T para muestras relacionadas. Aquí las variables emparejadas son el antes
Bien, después damos a aceptar y esperamos a que carguen nuestros datos. Aquí ya están cargados nuestros datos y nos vamos a ir a prueba de muestras emparejadas. Aquí está seleccionada. Vamos a ver la significancia, que es de 0.000, que es menor a 0.05, por lo cual se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna. Bien, nos iremos a nuestras conclusiones y tenemos que sí existen diferencias significativas, porque hemos aceptado nuestra hipótesis alterna, por lo cual deducimos que en este caso el programa de pliometría sí mejoró la fuerza en tren inferior de los integrantes del equipo representativo de baloncesto de la UAMX. Continuaremos con la prueba no paramétrica W de Wilcoxon. Tenemos las siguientes características. La prueba W de Wilcoxon es un equivalente de la prueba TD-Student de muestras relacionadas, solamente que esta se va a aplicar cuando los datos no sigan una normalidad o los datos sean de una variable de tipo ordinal. Esta prueba igual se va a utilizar en estudios longitudinales en dos medidas a un mismo grupo. La diferencia es que para esta prueba los datos no deben de seguir la normalidad o las variables se expresan en un orden jerárquico. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que dice que un fisioterapeuta desea conocer si un programa de 3 meses de ejercicio terapéutico mejoró la marcha de 8 pacientes con hemiparesia espástica tras haber sufrido un accidente cerebrovascular. Para ello se utilizó la escala de marcha según el clasificador funcional ambulatorio. Vamos a construir nuestras hipótesis. La hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas y nuestra hipótesis alterna nos dice que sí van a existir diferencias significativas entre las medianas de la escala de marcha antes y después de la aplicación de un programa de ejercicio terapéutico. Vamos a continuar. Previamente ya hicimos nuestra base de datos. El número de participantes se muestra a continuación, que son 8. La medida de la escala de marcha antes de la intervención y la medida de la escala de marcha después de la intervención. Como son variables ordinales, aquí se muestra una jerarquización de los niveles que va de 0 a 5, en donde el nivel 0 dice que la persona tiene una marcha nula o con ayuda física de 2 personas, y nuestro nivel 5 dice que la marcha se desarrolla en terrenos irregulares, por lo cual quiere decir que
entre mayor sea el nivel, la persona tenderá a tener una mejor marcha. Bien, ya que tenemos construido nuestra base de datos, nos iremos a el estadístico SPSS. Aquí abriremos un archivo nuevo para vaciar nuestros datos del libro de Excel. Nuevo, datos. Ya nos abrió el archivo. Vamos a proceder a escribir el nombre de las variables. Tenemos el ID, que es el número de pacientes, el tiempo antes y después. Nuestras variables van a ser de tipo numérico. Como los resultados no tienen decimales, los quitaremos. Aquí nuestras variables van a ser de tipo escala, ya que hemos asignado un número a cada descripción del nivel de marcha. Bien, nos iremos a vista de datos. Aquí ya tenemos lo que son el nombre de nuestras variables y procederemos a vaciar todos nuestros datos de la hoja de Excel. Daremos copiar y pegar. Vamos a hacer lo mismo con los demás datos. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Bien, ahora sacaremos las medidas de tendencia central y de dispersión de las variables. Traspasamos las variables antes y después. Nos vamos a estadísticos, medidas de tendencia central, media, mediana y moda, desviación estándar y error estándar de la media. Damos continuar. No queremos que nos muestre la tabla de frecuencias y aceptar. Aquí ya nos ha arrojado los datos. Tenemos nuestras frecuencias. Tenemos 8 datos válidos, 0 perdidos, las medias, error estándar, mediana, moda, desviación de cada una de las variables, antes y después. Continuaremos.
Como es una prueba no paramétrica, aquí no es necesario que saquemos pruebas de normalidad, porque en este caso son variables de tipo ordinal. Entonces el siguiente paso es realizar nuestra prueba no paramétrica. Nos iremos a apartado de pruebas no paramétricas, muestras relacionadas, y nos va a abrir el siguiente cuadro. Aquí le daremos personalizar análisis. Posteriormente, en el apartado de campos, pasaremos el antes y después. Nos vamos a configuración y daremos personalizar pruebas. En este caso la prueba que buscamos es la prueba de W de Wilcoxon, que está en el siguiente apartado. Seleccionamos y entonces procedemos a ejecutar. Bien, esperemos a que carguen nuestros datos. Bien, nos da el resumen de la prueba de hipótesis. En este caso nos dice que la mediana de las diferencias entre antes y después es igual a 0.034. La decisión es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo cual nuestra conclusión va a ser de que existen diferencias significativas entre las medias de la escala de marcha antes y después de la aplicación de un programa de ejercicio terapéutico, por lo cual quiere decir que en este caso nuestro programa fue efectivo para mejorar la marcha de 8 pacientes con hemiparesia espástica. Y bien amigos, espero les haya servido este pequeño